toda la asignatura que es muy de ecuación química, de tener claras algunas ecuaciones químicas, aunque vamos a ver que en realidad las que ya nos tendríamos que saber, o sea, las que nos tendríamos que saber en este tema, ya deberíamos sabernos las del bloque, de los bloques anteriores, y algunas que vamos a tener que aprendernos va a ser aprendernos el nombre, pero no aprendernos necesariamente la fórmula química. Con lo cual, este tema, aunque siempre tiene fama de ser chunguillo, y hombre, es chunguillo, pero vamos desde luego a concentrarnos en las partes más importantes, y en realidad lo bueno es que las partes más importantes son pocas en comparación con todo lo que hay, ¿vale? Venga, entonces, bueno, como siempre, hay muchos más esquemas de los que nos podríamos hacer ahí en la libreta y muchísimas cosas, ¿vale? Pero yo os voy a ir recomendando solamente algunos de ellos, los más importantes, y dejando ya a vuestro criterio que vayáis apuntando otras cosas si queréis. En este tema, en este bloque, mejor dicho, lo que vamos a descubrir, o lo que vamos a reflexionar, porque ya lo habíamos descubierto hace bastante tiempo, es que una célula, pues en realidad es un sistema en el que nosotros, pues vamos a poder introducir cosas y sacar cosas. Eso lo hemos estado viendo de manera práctica durante todos estos temas. Se puede ser ya de manera, verlo como manera química o manera de transporte o lo que queramos. Pero al final, la célula es, como tenemos aquí, un sistema en el cual vamos a tener unos inputs, unas entradas, y lo vamos a tener unos outputs o unas salidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un cloroplasto. Entonces, en un cloroplasto, si nosotros pensamos en las plantas, ¿qué necesita una planta? Pues una planta necesita que le entre luz, sin luz no pueden crecer, necesita agua y sales minerales, si no también van a morir, y necesitan además CO2, que eso es sencillo, ¿verdad? Y más en estos tiempos. Muy fácil de encontrar. ¿Y qué va a hacer a partir de estas entradas que hemos visto la célula? Pues bueno, pues va a producir, por ejemplo, oxígeno, que lo tenemos aquí. Entonces, a partir de esas entradas, va a producir la salida de algo que es oxígeno y que a nosotros nos viene muy bien. Pero es que además no podemos olvidar que la célula es un ser vivo. La célula de la planta también lo es y por lo tanto, como todo ser vivo, en su nutrición va a necesitar oxígeno. Entonces, aparte de que esta célula sea capaz de producir oxígeno, va a necesitar también la entrada de oxígeno. Entonces tenemos aquí una entrada. A partir de esa entrada de oxígeno, ¿qué va a conseguir la célula? Y aquí vamos intentando recordar un poquillo lo que hemos visto en otras asignaturas, ¿verdad? En química seguro que habéis visto las combustiones de sobra. Pues bueno, ya sabemos que lo que hace en realidad una célula cuando consume oxígeno es una combustión. Así que a partir de ese oxígeno va a producir dióxido de carbono y agua, y ese dióxido de carbono y ese agua van a ir al exterior. Por lo tanto, tenemos aquí una entrada, una salida, otra salida. Pero es que además va a producir una salida más, que esta a lo mejor la tenemos un poquillo más olvidada o no lo hemos tratado en otros años, a lo mejor de manera tan importante. El ATP, ya hablábamos de él en su tema, que es el adenín trifosfato, adenosina trifosfato, perdón, adenosina trifosfato, que estoy hoy dormido. Lo que estamos hablando, ¿qué es? Es un nucleótido de esos que veíamos que no formaba ácido nucleico. Entonces, ese nucleótido va a ser un nucleótido que es un nucleótido energético, como veíamos en su tema. Y lo que hace es producir una energía que es una energía química, y por eso se le llama la moneda energética. Esto seguro que más o menos os acordáis porque lo hemos visto, bueno, lo habéis visto otro año y lo hemos visto en el tema de los ácidos nucleicos. Pero si nos fijamos aquí, lo más importante que quiero ahora que sepamos es que lo que estamos es en un sistema. En este sistema, que es un sistema abierto, tiene que haber un equilibrio porque si se produce un desequilibrio, por ejemplo, entre la entrada y la salida, la célula no va a funcionar bien, va a tener un problema. Y además la célula tiene que realizar un trabajo, el trabajo que necesite para sobrevivir. Recordad, tenemos tres funciones: función de relación, de nutrición, ¿vale? De reproducción. Entonces, esas tres funciones, perdón, van a generar también un trabajo en la célula, con lo cual
esta célula va a estar en constante actividad y además estas entradas y estas salidas tienen que estar ahí también. Si falla cualquiera de ellas, la célula no va a sobrevivir. Así que en realidad, si nosotros pensamos, por ejemplo, ¿no? Dice aquí, en el agua de una charca, por ejemplo, como un ambiente, imaginaros, de una célula que fuese unicelular. Ese podría ser el ambiente que le rodease, pero también podrían ser líquidos orgánicos, como pueden ser las células de nuestro cuerpo, ¿no? Que están rodeadas pues, de líquidos orgánicos. O un medio de cultivo, si tenemos esta célula en realidad ahí en una placa de Petri en el laboratorio. Entonces, claro, este ambiente que tiene alrededor la célula le debe proveer de estas necesidades que tenemos aquí. Si faltan esos productos que son necesarios para esa célula, la célula no va a poder sobrevivir. Y a su vez, el ambiente debe ser capaz de tolerar lo que la célula va a echar al exterior. Si nosotros, por ejemplo, no sé si os acordáis, pero una de las primeras extinciones que hubo fue cuando surgió las primeras células que emitían oxígeno a la atmósfera, las primeras que hacían la fotosíntesis, y entonces este oxígeno que era lanzado a la atmósfera provocó el envenenamiento de muchísimos seres vivos que eran en ese momento anaerobios, que no toleraban el oxígeno, con lo cual estaba cambiando el ambiente que le rodea. Así que tiene que haber una interacción entre el ambiente y el interior de la célula. Una célula que no está en el medio adecuado va a tardar muy poquito en morirse. Así que si tenemos ahí ese equilibrio, pues vamos a pensar, vale, si yo tengo esta célula vegetal y la someto, por ejemplo, a la luz, ¿cuánta luz necesita una célula para sobrevivir? ¿Cuánta para hacer la mejor producción? ¿Con cuánta va a morir directamente? ¿No? ¿Cuánta de poca o cuánta de mucha? ¿Con qué cantidades? La célula va a tener, con eso ya lo visteis en otros años con las adaptaciones, va a tener un intervalo de tolerancia en el cual pues, va a funcionar más o menos mejor o peor. Si tenemos una planta metida en un rincón sin que le dé nada de luz, va a tardar muy poco en que al final va a morir la planta o le van a salir hongos. Es decir, la célula no va a poder hacer bien su función. Por lo tanto, siempre vamos a tener un intervalo de tolerancia para todas las necesidades que tengamos o también para todas las sustancias que puedan ser incluso nocivas para la célula. Así que todo este sistema y todo este equilibrio es lo que provoca que tengamos que tener, digamos, en cuenta que la célula, si lo vemos con las leyes de la termodinámica, que este año me imagino que habréis visto un poquillo más, ¿no? Me imagino, o no lo sé. Bueno, pero no sé si os acordáis de las leyes de la termodinámica. Lo de la energía que se transformaba y todo eso. Aquí no os preocupéis que no vamos a tener que entrar en mucha filosofía del tema, pero lo que sí es muy importante es que nosotros veamos que, que cada molécula va a tener una energía y esa energía va a poder transformarse en otra molécula, es decir, va a poder ser transferida a otra molécula. Y eso es lo que en realidad le da la base al metabolismo. Es decir, vamos a tener un sistema que es abierto, en el que hay entradas y salidas y en el que hay un equilibrio, como dice ahí, dinámico de flujos. Por ejemplo, de flujos de energía. Vosotros ya sabéis muy bien que el metabolismo en general pues nos va a servir para tener energía y para realizar las funciones vitales. Pues en ese sistema, ese es lo que nosotros nos vamos a entrar ahora. Y lo primero que tenemos que saber para manejar bien este sistema es recordar qué es el ATP y para qué nos sirve el ATP. El ATP, como decíamos, es una moneda energética, es una fuente de energía. Es una manera, nosotros el dinero lo medimos en euros, pues la energía, la energía química del organismo podemos medirla en ATP. Ese ATP va a tener asociados unos kilojulios, unas kilocalorías. Nosotros no vamos a entrar en nada de eso, eso es para el terreno de la química, y nosotros nos vamos a quedar con la parte orgánica de todo este proceso. Así que este ATP, que ya comentábamos en otro tema, lo que va a ocurrir es que se va, como dice ahí, se va a transformar en ADP. Y cuando produce esa transformación de ATP a ADP, va a ser capaz de producir energía, se va a liberar energía. No viene aquí en el libro un esquemilla muy chulo,
no viene nada que esté demasiado bien. Entonces, os voy a poner aquí la típica imagen de la transformación, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos aquí el ATP, tranquilos que no tenemos que aprendernos las fórmulas, nada de eso, pero tenemos aquí ATP que se va a transformar en ADP. El ADP a su vez va a poder transformarse otra vez en ATP. Entonces, lo curioso aquí es que por esos temas de la entalpía que vosotros veréis en química muy profundamente y que nosotros en principio vamos a entrar poquito, muy, muy poquito, lo que ocurre es que a partir de este ATP vamos a liberar energía, se va a provocar una reacción en la cual se libera energía para formar ADP. Si pasa lo contrario, si el ADP se transforma en ATP, pues lo que va a ocurrir es que va a necesitar energía, va a consumir energía. La manera de verlo en biología más útil es entender que en este enlace que nos tenemos marcadito aquí con una flecha, este enlace es muy energético. El enlace del fósforo con el oxígeno tiene mucha energía, por lo tanto, si lo rompemos, se libera la energía. Y si queremos formarlo, vamos a consumir energía. De esa manera, el ATP se convierte en una moneda energética. Si queremos liberar energía, consumimos ATP. Si queremos almacenar energía, consumimos ADP y lo transformamos en ATP. Además, si le cambiamos la base, si en vez de adenosin fuese, por ejemplo, uridil trifosfato o guanosin trifosfato, también va a servir. Vamos a ver procesos metabólicos en los cuales no vamos a utilizar ATP, vamos a utilizar, por ejemplo, GTP. ¿Qué va a ocurrir? Que la célula tiene como un traductor, que pasa el GTP a ATP o el UTP a ATP. De manera que el ATP siempre va a ser la moneda final, va a ser la moneda real con la cual contabilicemos los procesos metabólicos. ¿Y qué va a ser lo más importante aquí en relación al ATP? Bueno, pues que cuando nosotros veamos los distintos procesos del metabolismo, vamos a tener que saber cuántos ATPs se consumen o cuántos ATPs se forman. Y eso es una pregunta bastante común en selectividad. Y vamos a ver que en realidad es muy sencillo. Venga, hasta aquí ahora mismo, si no me habéis dicho nada, me imagino que no tenemos muchas dudas. Ahora mismo no, ¿verdad que no? Bueno, pues esta sesión la vamos a dedicar en realidad a trabajar las enzimas. Hemos hablado de ellas muchas veces, incluso no sabemos ya algunos ejemplos de ellas, etcétera, pero todavía no hemos visto cómo trabajan, cómo funcionan y qué condiciones tienen y sobre todo para qué sirven. Las enzimas son lo mismo, exactamente lo mismo que un catalizador es en química. No sé si habréis visto ya velocidades de reacción en química, pero en las velocidades de reacción teníamos en cuenta que puede haber un catalizador que cambie la velocidad de una reacción. Como el nivel que tenemos en biología, digamos aquí en segundo de bachillerato, es bastante básico, pues no vamos a tener que entrar en muchos temas químicos, ni mucha ecuación, ni mucha fórmula, va a ser lo afortunado. Pero sí es verdad que sería muy interesante que intentase al menos relacionar en vuestra mente lo que hayáis visto sobre cinética de reacciones, pues intentar aplicarlo o relacionarlo por lo menos con lo que vamos a ver ahora, teniendo en cuenta que lo que queremos es lo mismo. Nosotros tenemos reacciones químicas y queremos que vayan más rápido, que sean más eficientes al fin y al cabo, porque el organismo pues necesita que las cosas vayan rápido, que vayan de una manera, pues bueno, que se puedan responder a los estímulos fácilmente. Imaginad la pila de estímulos que tiene un organismo como el nuestro. Pues tenemos que producir muchas enzimas para que eso sea mucho más eficiente. Bueno, pues las enzimas, como dice aquí, son catalizadores que catalizan de forma específica algunas reacciones bioquímicas. Van a utilizarse según algunas reacciones, según el tipo de reacción o según el tipo de reactivo. Y aquí el reactivo, en vez de llamarlo reactivo, lo llamamos sustrato. El producto se sigue llamando producto, pero el reactivo sería un sustrato. Nos dicen aquí que las enzimas pueden ser proteicas, pero también hay algunas que son
de naturaleza ribonucleoproteica, es decir, que tenemos un ácido nucleico unido a una proteína, como pueden ser esas, las ribozimas, que las tenemos como ejemplo. Pero no quiero que nos centremos todavía en eso. Quiero que nos quedemos con estas cosas que estamos viendo, es decir, catalizan la transformación de un sustrato. Entonces, ¿dónde se une la enzima a ese sustrato? Pues la enzima se va a unir al centro activo. El centro activo es un lugar del sustrato en el cual la enzima va a encajar mucho mejor, porque son específicas. Es decir, hay un reconocimiento, que se dice aquí que es un reconocimiento estérico, significa que lo que hay es un reconocimiento entre las moléculas que le lleven a que se unen, a que se acoplen, porque hay una gran especificidad para cada sustrato y cada reacción química. Os voy a mostrar un modelo, pero vamos a ver que este modelo en realidad no es exacto, no es verdadero, pero es fácil para entender de primera, ¿vale? Vosotros pensad que tenemos aquí una enzima, voy a dar un poquito de zoom, si me deja, sí. Tenemos aquí una enzima que tiene una parte que es el sitio activo. Esa parte encaja con otra parte del sustrato. Entonces, la enzima, mediante ese sitio que es activo, se une al sustrato. El sustrato, recordad, es el reactivo que va a cambiar a producto. Entonces, este sitio activo tiene que ser específico para la zona del sustrato donde se va a unir. Por eso se consigue esa especificidad. Lo veremos que este modelo en realidad, que se llama modelo de llave cerradura, porque es como una llave y una cerradura, en realidad no, de manera bioquímica no es exacto, porque en realidad la forma del sitio activo no debe ser exactamente igual a la de la llave hasta después de que ocurre una cosa. Pero nosotros, para entenderlo, quiero que nos quedemos con que este sitio activo es específico para el sustrato y nos viene muy bien esta imagen que nos ayuda a entender cómo pueden encajar el uno con el otro, aunque bioquímicamente no sea del todo exacto. Muy bien, entonces, ¿para qué tenemos esta maravillosa enzima? ¿Para qué nos sirven? Pues bueno, una cosa que hacen es que eso que decimos de acelerar, aumentar la velocidad de las reacciones químicas, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen disminuyendo la energía de activación. Aquí sí que vamos a repasar un poquillo lo que habréis visto en química. Cuando nosotros necesitamos que una reacción, o para que una reacción ocurra, vamos a tener que superar un umbral a partir del cual ya sí se puede producir la reacción. Os pregunto, ¿habéis visto lo de la entalpía? Todo eso. Luego es que no lo veis luego en segundo, ¿verdad? Vale. La energética y todo eso no. Vale, pues lo importante, si esto más o menos, como nosotros nos quedamos con el concepto, no tenemos que hacer cosas, reacciones muy complejas ni nada, pues lo importante es quedarnos más con la idea. Simplemente, cuando tenemos, imaginaros, vamos a quedarnos con la gráfica en azul, vosotros pensad en cualquier reacción química, ¿no? Para que en una cerilla tengamos una combustión, tenemos que aplicarle un golpe, ¿verdad? Tenemos que rasparla contra algo. Al rasparla, lo que estamos es, digamos, que inyectando una energía a la reacción química para que sea posible. Es un ejemplo burdo, pero que nos puede ayudar, ¿no? Para entenderlo. Bueno, pues sin enzima, que sería la gráfica azul, vamos a necesitar añadir toda esta energía a la reacción química para que se produzca. Si no, no se va a producir. En cambio, con la enzima vamos a necesitar mucha menos energía de activación, mucha menos energía inicial para que se dé la reacción. Con lo cual ahí lo que reducimos es la entalpía y eso se relacionaba. De aquí con lo que yo quiero que nos quedemos simplemente con la variación de energía. Esto es lo único más importante, que era el factor S de Gibbs, que se llamaba en química, ¿no? Pues nosotros tenemos una diferencia entre cómo comenzó a nivel energético y cómo terminó. Fijaos que comenzamos aquí, se realizó
la reacción química y acabamos aquí. Por lo tanto, la variación de energía es este trocito que tenemos aquí, de la diferencia entre el inicio y el final. Bueno, pues la variación de energía con la enzima, si os fijáis, no cambia. No hay cambio entre azul y naranja. La variación de energía es la misma. Es decir, la reacción química se produce con la misma intensidad. La misma siempre, tanto con enzima como sin enzima. Lo único que nosotros logramos con la enzima es que se acelere, sea más rápida, porque necesitamos menos energía de activación. Si os fijáis, en azul la energía de activación es esta de aquí, y en cambio con enzima la energía de activación es mucho menor. Por lo tanto, lo que conseguimos es acelerar la reacción, disminuir su energía de activación, que es lo mismo, pero la variación de energía no cambia. Es decir, la reacción química se produce igual, ni mejora ni empeora, simplemente se hace más rápido. Por lo tanto, como nos dicen ahí, disminuye la energía de activación, pero no cambian el signo ni la cuantía de la variación de energía libre. Es decir, con una enzima no conseguimos que una reacción que sea exotérmica se convierta en endotérmica. Es decir, que en vez de sacar energía, meta energía. No. Nosotros conseguimos la misma reacción, pero con distinta velocidad, simplemente. Luego no modifican el equilibrio de la reacción. El equilibrio de la reacción, os recuerdo, es que los sistemas educativos están mal hechos, porque cuando en biología vemos esto, pues sería interesante que en química pues también se viese, pero no están hechos para los modelos de verdad, para que sean verdaderamente útiles. Bueno, más o menos esto sí me imagino que sí que habréis visto un poquito, ¿verdad? De este año, de recordatorio por lo menos. Entonces nosotros tenemos un equilibrio químico. Pues recordamos unas reglas, unos principios que se llamaban de Le Chatelier, que decían que si nosotros, por ejemplo, aumentábamos el sustrato, la reacción se iba a desequilibrar hacia la derecha, o si aumentábamos el producto. Es decir, que había unos desequilibrios hacia la derecha o hacia la izquierda en función de las variables que tengamos. Por ejemplo, concentración de sustrato, concentración de producto. Eso que ahora mismo, de verdad, que no necesitamos mucho recordar, nada más que para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando, eso es lo que nos dice que las enzimas no cambian. Es decir, que si el equilibrio se producía hacia la derecha, el equilibrio va a seguir siendo hacia la derecha. Si era hacia la izquierda, hacia la izquierda. Si está totalmente en equilibrio, va a seguir totalmente en equilibrio. No van a desplazar de ninguna manera la reacción química hacia la izquierda o hacia la derecha. Simplemente cambian la velocidad. Lo voy a repetir 40 veces, pero es muy necesario. Y luego, muy importante, muy importante, es que, claro, si la captamos, pues estaríamos fastidiados. Cuando terminan la reacción, quedan libres y perfectas para ser usadas de nuevo. Es decir, que cuando se terminan, quedan perfectas para ser recicladas, ¿no? Es decir, cuando tengamos, por ejemplo, el sustrato se ha unido ya a la enzima y se ha producido un producto, que el producto, si os fijáis, ya nos lo muestran distinto, pues bueno, la enzima, si os fijáis, no ha cambiado. Era igual antes de unirse, era igual en la unión y era igual después de la unión. Es igual todo el rato. De manera que tenemos la ventaja de que no se van a botar. Digamos que las que tenemos no van a ser gastadas, por así decirlo. ¿Qué tal hasta ahora mismo? ¿Bien? ¿Más o menos? Venga. Vamos a ver entonces qué factores pueden tener importancia en las enzimas. Las enzimas son proteínas y por lo tanto, como tales, van a tener influencia de los dos factores que provocaban desnaturalización, que recordamos que era el pH y la temperatura. Desnaturalizaban las proteínas, pues por lo tanto van a provocar cambios en las enzimas. Nosotros tenemos aquí una gráfica de temperatura y porcentaje de actividad. Vale, esto pasa para todo, imaginaros. Una planta que está acostumbrada a un clima mediterráneo, con unos 30 grados centígrados, y nos hallamos a un clima desértico que tiene 45 grados. Pues sus células no van a estar
adaptadas a esa temperatura, de manera que no van a funcionar bien en su fotosíntesis. Esto va a ser lo mismo. Si nosotros vamos aumentando la temperatura, va a haber un momento en que la actividad es óptima, es la mejor que podría tener. A partir de ese momento, a partir de esa temperatura, empieza a denaturalizarse y es toda esta franja que tenemos aquí cuando se comienza la desnaturalización de la proteína y por lo tanto va bajando su temperatura. Recordamos que siempre, ¿verdad? Las enzimas van a estar adaptadas a la temperatura de los seres vivos. Entonces, claro, un ser vivo no va a estar a 50 grados, a 60 grados. A partir de esa temperatura se inactivan. Y es por eso, ¿verdad?, que los procesos de fiebre a veces son tan peligrosos. No va a pasar lo mismo con la temperatura o con el pH. Lo mismo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, que tenemos un pH... que me he metido aquí un texto. Bueno, tenemos un pH de 7,5, pues ¿qué va a ocurrir ahí? Pues que nosotros, si el organismo se mueve en unos valores de pH, a partir de unos valores más bajos o superiores, pues va a tener menos efecto, lo que es la desnaturalización. Y luego, ¿qué factores pueden también alterar su funcionamiento? En este caso, hacia positivo, ¿no? Pues vamos a tener que son los cofactores, lo que se denominan cofactores enzimáticos. Los cofactores son sustancias que no son proteicas y que se asocian a la proteína. Seguro que nos acordamos de que las proteínas a veces, cuando vimos el tema de las proteínas, había proteínas que no se formaban solo por proteínas, sino que tenían un grupo que era no proteico. Bueno, pues este es el caso de las enzimas. Son proteínas que tienen una parte no proteica. Entonces podemos tener una parte, como decimos, son holoenzimas, que son las proteínas que tienen una parte no proteica, y entonces va a tener esas sustancias no proteicas que se denominan cofactores, y luego una parte que es la parte de la proteína que se llama apoenzima. Entonces, una holoenzima se compone de un cofactor y una apoenzima. Son como las dos partes que encontramos. Entonces, estos cofactores podemos tenerlos de dos tipos. Por un lado pueden ser metales, tenemos aquí unos cuantos, y es por eso, ¿verdad?, que a veces decimos, es necesario el aporte de calcio, ¿no?, en la leche, es necesario el aporte de hierro, el aporte de magnesio. ¿Para qué sirven esos metales? Esos metales están implicados en reacciones bioquímicas y unas de ellas, pues, son unirse a las enzimas. Entonces, pues tenemos ahí estos cationes que van a ser un cofactor que se unen a la apoenzima. Y luego vamos a tener moléculas que son más complejas, que son orgánicas, es decir, no son inorgánicas, sino que tienen carbono y que se denominan coenzimas. Es decir, un cofactor, ¿vale?, podemos tener de dos tipos, cationes o moléculas orgánicas complejas. Entonces, estas de aquí son las que se denominan coenzimas, porque lo vamos a ver muchas veces. Lo de las coenzimas, muy importante, remarcároslo porque lo vamos a ver 40.000 veces. Y de entre ellas, ya vimos algunas, las vimos un poquito de pasada en el tema de ácidos nucleicos, pero también lo vimos. Eran nucleótidos, también un poquillo más raros, el NAD, el FAD, el NADP, pero eran también nucleótidos no energéticos. Y ya en su momento os comenté un poquillo que lo que servía era para transportar electrones, son transportadores de electrones, pero bueno, en este bloque os aseguro que vamos a tener tiempo de revisar todo eso mucho, mucho. Entonces, dice, esta molécula compleja es el grupo prostético de la apoenzima. ¿Por qué lo dice? Porque está permanentemente unido. El grupo prostético era lo que veíamos en lo de las proteínas, que era una parte no proteica unida a la proteína. Pues aquí es lo mismo. La parte no proteica, que es una molécula orgánica compleja, es el grupo prostético y a su vez se denomina coenzima. Es decir, son sinónimos, ¿no? Estas tres cosas estamos hablando de lo mismo, de estas moléculas orgánicas complejas. Como dice, un ejemplo lo constituye el grupo hemo. El grupo hemo, que está en una enzima, también lo teníamos en la hemoglobina, ¿verdad? O en la mioglobina también. Entonces, ese grupo hemo, ¿qué necesitaba? Necesitaba, además, un cofactor, pero bueno, eso lo
lo veríais en su momento. Eso no lo vamos a repasar demasiado. Necesitaría además hierro. Pero bueno, lo que importa es que ese grupo hemo es el grupo prostético de la enzima catalasa. Y es la coenzima de esa catalasa. Es decir, es un sinónimo. Esa coenzima es el grupo prostético. Clasificaciones de enzimas. Bueno, tranquilos, que aquí la clasificación es muy extensa, no os lo aseguro. Si os fijáis, pues utilizan un código que además, según grupos de enzimas, tal y cual, bastante complejo y no lo vamos a ver de esa manera porque no es obligatorio verlo de esa manera, afortunadamente. Lo que sí es obligatorio es que nos aprendamos el tipo de enzimas que tenemos. Es decir, nos tenemos que aprender el nombre de la enzima y además la reacción que es capaz de catabolizar, que es capaz en la que es capaz de intervenir, por así decirlo, ¿no? Y vamos a ver qué reacción hacer. En esto vamos a dedicar ya lo que queda de sesión, así que tranquilos que hoy vamos a ver poquito. Pero sí es muy importante que si no entendéis alguna de estas reacciones, que me paréis, como siempre. Porque aquí si no vamos, ¿de acuerdo? Vamos a ir mañana asumiendo lo que hemos visto hoy y el nivel de complejidad que va a llegar esto, pues va a ser grande en poco tiempo. No es que sea una complejidad luego tan grande como parece, pero sí es verdad que como es bioquímica, siempre tenemos que estar lo más al día posible. Entonces, vamos a tener la primera van a ser las hidrolasas. La hidrolasa de lo que se encargan es de una cosa muy sencilla, que es romper una reacción, o sea, una molécula, perdón, mediante el uso de una molécula de agua. ¿De acuerdo? Vamos a tener una molécula de este tipo con una serie de enlaces. Entonces, vamos a utilizar ese agua para romper un enlace, el que sea, y transformarlo en otro. O producir otro producto, lo que sea. En este caso, ¿no? Tenemos la glucosa 6-fosfato, la glucosa que tiene aquí un fósforo en el carbono 6, como podéis ver. Entonces, le hemos añadido una molécula de agua. Entonces, interviene esta enzima que lo que hace es bajar la energía de activación, es decir, posibilitar que esta reacción se haga de manera más rápida, muchas veces que la hace posible. A lo mejor no sería posible sin la enzima. Y entonces lo que ocurre es que el fósforo que estaba unido al carbono 6 ya no está unido al carbono 6, se ha producido una rotura. El enlace que estaba unido ya no está unido y tenemos aquí el fósforo por libre. Así que la hidrolasa lo primero que va a hacer, como podemos ver ahí, es una ruptura de un enlace. Entonces, yo os recomendaría que ya nos vayamos relacionando esas enzimas con su principal acción. Entonces, la hidrolasa son enzimas que rompen. Entonces, yo os recomendaría que aclarásemos mucho eso, ¿vale? Muy bien. Siguiente ejemplo que tenemos. Tenemos las liasas. Las liasas son también de romper, son también para una ruptura. Lo que hacen es romper sin que intervenga el agua, pero también se liberan productos igual que en la otra. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos fructosa 1,6-bifosfato, que es una fructosa que tenemos aquí cicladita y que tiene un fosfato en el carbono 1 y otro fosfato en el carbono 6, por eso es 1,6-bifosfato. E interviene entonces la aldolasa. ¿Qué ocurre entonces? Que se rompe un momento, o sea, un enlace, y lo que se produce enseguida es dos productos a partir de uno. ¿Qué tenemos al principio? Como sustrato tenemos una molécula de 6 carbonos. Enseguida, en cuanto se produzca la reacción química, vamos a tener dos moléculas de 3 carbonos. Por lo tanto, ni se ha creado ni se ha perdido. Tenemos el mismo número de carbonos, 6, los mismos grupos funcionales y los mismos elementos químicos, pero ahora tenemos dos sustancias totalmente distintas, que son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, que también os recuerdo, ¿verdad?, que lo vimos en el tema de los glúcidos. Pero bueno, tendréis tiempo ahora de repasarlo. Muy bien, pues estas dos que hemos visto, lo que es su especialidad, de lo que se encargan, es de romper. Vamos a ver qué hace la siguiente. La siguiente se llama transferasa y como su propio nombre indica, pues si es una transferasa, a lo que se dedicará es a transferir. Vamos a ver si puedo darle un poquito más de zoom.
A ver si me lo permite. Sí. Entonces, en la transferasa, como dice ahí, vamos a transferir radicales o grupos funcionales de una sustancia a otra, de una molécula a otra. Por ejemplo, tenemos aquí un ácido aspartico, un aminoácido y un ácido cetoglutárico, otro aminoácido. ¿Vale? Pues lo tenemos aquí juntito. Pues después de que actúe esta transferasa, lo que va a ocurrir es que, si os fijáis, las sustancias ya no son iguales, son otras sustancias totalmente distintas. Esto es ácido salacético y esto es ácido glutámico. Bueno, pues lo que ha habido, si os fijáis, son transferencias. Aquí teníamos un grupo amino que estaba unido aquí al carbono. Y aquí teníamos un grupo carboxilo, aquí en el carbono 2 era un grupo carboxilo. Bueno, pues si os fijáis, en el ácido oxalacético es donde ahora tenemos el doble enlace con el oxígeno y en el ácido glutámico es donde tenemos el grupo amino. Si os fijáis, simplemente el cambio de un grupo funcional transforma las sustancias en otras sustancias totalmente distintas. Venga, muy bien, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos las isomerasas. Con su propio nombre indica, aquí lo que vamos también va a haber en vez de una transferencia va a haber una transformación. Y como su propio nombre indica, como decía, ¿de qué va a tener que ver? Pues va a tener que ver con isómeros, ¿verdad? Si es un isomerasa, y lo que damos que los isómeros son sustancias que tienen la misma fórmula molecular, pero en realidad tenemos distintos grupos funcionales o tenemos distinta configuración de los grupos, distinta situación. Podemos tener muy distintas situaciones, pero todo eso tan global, lo enmarcamos dentro de la isomería. Bueno, pues lo que hacen estas enzimas es eso, provocar que una sustancia se transforme en uno de sus isómeros, en una de esas sustancias que tienen la misma fórmula molecular, es decir, el mismo número de carbono, por ejemplo, de hidrógeno, de oxígeno y de fósforo, como es este caso, en esta hidroxiacetona, pero gracias a la isomerasa se van a transformar en sus lugares. Los enlaces van a ser totalmente distintos. Y si os fijáis, en el gliceraldehído hemos transformado este doble enlace, ya no tiene nada que ver, ahora tenemos aquí un grupo alcohólico, y aquí que teníamos el grupo alcohólico ese final que siempre teníamos en los glúcidos, pues aquí lo tenemos como un grupo aldehído. Fijaos que ha cambiado el grupo funcional que tenemos. Si aquí teníamos una cetona, aquí tenemos un aldehído, por lo tanto ha sido una isomería funcional. Hemos cambiado el grupo funcional, pero podemos tener isomerías de otro tipo. Esta es una muy clara, pero ya os digo, pueden ser de otros tipos. Venga, ¿qué más tenemos aquí ya para ir terminando? Oxidorreductasas. ¿Qué es lo que es una reacción redox? La oxidorreducción. ¿Eso lo veis este año, la oxidación y la reducción? Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Esto sí está bien engarzado. Entonces, nosotros tenemos aquí, vamos a ver, en realidad todos los procesos metabólicos que tenemos son reacciones de oxidación y reducción. Por lo tanto, en realidad muchas de las enzimas que vamos a ver van a ser de este tipo, van a ser oxidorreductasas. No significa que sean la única, porque necesitamos también otros procesos asociados, pero van a ser muy, muy importantes. Entonces, ¿qué hacen? Pues como dice aquí, catalizar reacciones de oxidación y reducción. Nosotros en biología, como os he comentado alguna vez, la reducción la vemos de una manera más sencilla que en química, afortunadamente, porque nos movemos en un ámbito más teórico, no tan químico. Pero bueno, es importante que nosotros lo vayamos analizando. Lo más importante, porque vosotros, por ejemplo, pues tenéis que hacer reducciones de átomos metálicos, por ejemplo, eso no lo tenemos que hacer en biología. En biología nos quedamos con que, esto lo vamos a repetir y vamos a hacer una sesión más profunda, pero nos quedamos con que cada hidrógeno tiene un electrón. Por lo tanto, por cada hidrógeno que se da o se quita, lo que se está dando o quitando es un electrón. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, he ganado un hidrógeno, lo que he ganado es un electrón y por lo tanto me he reducido. Si he perdido un hidrógeno, lo que he perdido es un electrón y por lo tanto me he oxidado. Esto lo repetiré hasta la saciedad, pero es súper importante. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí al ácido oxalacético o oxalacetato y lo tenemos aquí, si os fijáis, con su grupo cetona, en realidad, bueno, tiene aquí dos ácidos carboxílicos
Y aquí un carboxilo. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Clarito. Bueno, pues lo vamos a poner en contacto con uno de esos coenzimas que veíamos antes y que es un transportador de electrones. Aunque hoy no lo vamos a discutir muy en profundidad, pero nos vamos quedando con esta idea. Pues, ¿qué va a ocurrir con el NADH? Pues que el NADH le va a dar su hidrógeno al oxalacetato, al ácido oxalacético. Entonces, le da el hidrógeno y lo que ocurre es que cuando se lo da, se transforma y ya no tiene un grupo funcional carboxilo, se transforma en un grupo funcional alcohol, si os fijáis aquí, y se transforma en otra sustancia que se llama ácido málico. Entonces, este hidrógeno que teníamos aquí, que voy a marcar, este hidrógeno que tenía el NADH, se lo ha dado al ácido oxalacético y se le ha quedado como un grupo alcohol. Entonces, este NADH se transforma en NAD, ha perdido su hidrógeno. Por lo tanto, si nosotros vamos a, digamos, a tener en cuenta qué ha ocurrido, pues aquí lo que teníamos era una versión oxidada del ácido de esta molécula, ¿vale? Que era el ácido oxalacético. Y aquí teníamos una versión reducida del NADH. Pues cuando ocurre la reacción química, aquí lo que hemos ganado es una sustancia que está reducida, el ácido málico, y el NADH ha pasado a NAD, que es una sustancia que se ha oxidado. Así que esta es la base. Nosotros vamos a movernos siempre con estas ideas, con este hidrógeno que puede ir y puede volver. Si nos diésemos la vuelta, ¿no? Si fuese la reacción inversa, pues ocurriría que este se oxidaría y este se reduciría y pasaríamos a este estado. Y ya las últimas, ya para terminar. Tenemos las sintetasas o ligasas. Sintético, no sintetizar, pues lo que nos lleva a pensar es que se van a crear cosas. En general, digamos que lo que vamos a necesitar es una síntesis, efectivamente, de cosas. Uy, se me ha quedado el texto ahora. Bueno, van a realizar la síntesis de moléculas, de lo que sea, pero para ello, eso no va a ser gratis. Si nosotros sintetizamos, vamos a tener que pagar un precio. ¿Y qué precio pagamos? Pues el precio de gastar moneda energética. Nos gastamos ATP para hacerlo posible. Vamos a ver un último ejemplo, ya para terminar, que esto al principio es un poco agobiante. Tenemos aquí al acetilcoenzima, todos estos nombres que algunos digo yo que os sonarán, porque los veis en otro, el año pasado me pareció yo, ¿no? Que veríais el ciclo de Krebs y algunas cosillas así. Pero bueno, todos estos nombrecillos que tenemos aquí en esta página, pues al final no los vamos a saber todos, porque van a estar en distintos procesos y van a ser tan importantes que no los vamos a saber todos. Pero sobre todo el nombre. La fórmula química en muchos casos no nos va a hacer falta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el acetilcoenzima A, que va a ser también alguien muy familiar para vosotros, si no lo ha sido ya de otro tiempo. Entonces vamos a tener esta sustancia a la cual le vamos a añadir, la vamos a poner en contacto con una moneda energética, con el ATP. Mediante la acción de esta enzima que posibilita la reacción química, se va a producir otra sustancia. Esta sustancia que hemos producido aquí, bueno, tendría que haberla puesto a rojilla para no liar, pero bueno. Esta sustancia que tenemos aquí, que es el malonil, coenzima, lo que tenemos en realidad, pues es que se ha generado nuevo. No lo teníamos antes. Lo hemos generado a partir de acetilcoenzima A, lo hemos formado a partir de CO2, que también teníamos por ahí, lo hemos formado a partir de bicarbonato, que teníamos también por ahí. Pero ha sido gracias al ATP. Sin el ATP, por mucho que hubiésemos puesto en contacto a todos ellos y por mucho que tuviésemos esta enzima, no hubiese sido posible porque teníamos que pagar el precio y el precio era gastar un ATP. Entonces, a partir de ese ATP, estas tres moléculas se han unido, han servido para sintetizar una sola. Eso es lo que se denomina una síntesis en química. ¿Y cuál ha sido el precio? Pues el precio ha sido que si antes teníamos un ATP, ahora ya
tenemos un ADP, que como ha gastado ese primer enlace de fósforo, ha generado energía. Para determinar más o menos cuánta energía puede generar un enlace. Bueno, vamos a verlo ya por curiosidad. A ver si tuviésemos alguna así rápida, si no vale la pena. Bueno, parece que no tenemos así ninguna. Sí, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos concentraciones de fósforo, no, pero no tenemos energía. Luego os paso yo una que tengamos. Entonces, nosotros vamos a ver cómo a partir, aquí, esta es la que yo quería. Aquí, a partir de este ATP, vamos a generar 7,3 kilocalorías por mol, con el primer enlace de ATP. Pero pregunto, si tenemos otro enlace fósforo, para formar AMP, también podríamos formar más energía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre, que a veces el ATP puede llegar a romperse hasta AMP, que es esta cuenta que tenemos aquí, que no sé yo si se verá grandecita ahora cuando la ponga. La voy a poner grande mejor aquí atrás. Pero entonces nosotros vamos a tener, es un ejemplillo, lo tenéis un poquito demasiado pixelado, pero vamos a poder romper. Ah, pero aquí no la completan. No, me creía que llegaba hasta AMP. Bueno, pues nosotros podemos romper el ATP hasta AMP y seguir formando más energía todavía, ¿vale? Luego os busco la que esté completa, la que tengamos el AMP, porque tenemos aquí distintas concentraciones, pero no nos viene la energía que tenemos.